Buenas noches a todos. Les agradezco mucho que se conecten a esta semana de formación, a esta noche. Vamos a tratar de que los temas no sean muy largos, pero sí temas muy interesantes. Hoy iniciamos la semana de formación sobre la espiritualidad litúrgica de la Pascua. Y cuando nosotros hablamos de una espiritualidad litúrgica de la Pascua, ¿qué es lo que entendemos con ello? Bueno, primeramente quisiera compartir estos términos que vamos a ver. ¿Qué cosa es la liturgia? ¿Qué cosa es la espiritualidad? Y una palabra que también vamos a estar utilizando, que es la mistagogía. La Pascua todos sabemos que es la celebración de la resurrección del Señor. Y para llegar a celebrar la resurrección del Señor, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Verbo encarnado. ¿Y por qué es encarnado? Porque es uno de nosotros, entonces pudo vivir una vida entre nosotros, en medio de nosotros, en nuestro pueblo, padeció, murió y al tercer día resucitó. La celebración de la Pascua es la celebración de la resurrección del Señor. Y la Pascua es lo que mueve y motiva toda la vida cristiana. Es el misterio de nuestra fe. Es el que mueve la vida de la iglesia, la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Entonces yo quiero partir precisamente ahorita de estos términos. ¿Qué cosa es la liturgia? Bueno, como podemos ver, la liturgia viene del griego laos, es decir, pueblo, y ergón, que es obra. Si nosotros nos vamos solamente con estas palabras, con estos términos, podemos decir que etimológicamente liturgia es una acción en favor del pueblo. Nos dice en Sacrosanctum Concilium número 7 que la liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo por medio de signos sensibles que realizan de una manera propia la santificación del hombre. Y me gusta mucho un término que le da San Juan Pablo II en algunos documentos. Por ejemplo, está un documento que él escribió a los 25 años de la Constitución Dogmática sobre la Sagrada Litúrgica y otro que se escribió a los 40 años. Y en resumen, él dice que esto es la liturgia. Dice, ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que clama al Señor Jesús, ven? ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su esposa, de Cristo con su iglesia. Eso es la liturgia. Bueno, otro término, siempre que hablamos de liturgia, hablamos de esto. Es la voz de la iglesia que se dirige al Padre en el Espíritu Santo. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. La iglesia como esposa de Cristo y la iglesia como cuerpo místico de Cristo que ofrece su alabanza al Padre en el Espíritu Santo. Esto es la liturgia. Siempre que hablamos de liturgia vamos a entender esto. Cuando nosotros, por ejemplo, celebramos laudes en la mañana, en la parroquia, es la voz de la iglesia que se está dirigiendo a su esposo. Y nosotros recogemos toda la voz de la iglesia. Cuando celebramos la Eucaristía, cuando celebramos un sacramento, en las celebraciones durante el año litúrgico, es la iglesia, es la voz de la iglesia. Entonces, la liturgia siempre es esa relación que tiene el pueblo de Dios, el pueblo, o sea, la iglesia, con Dios,
es esa relación. Eso es liturgia. Ahora, ¿qué cosa es la espiritualidad? Porque nuestro tema es espiritualidad litúrgica de la Pascua. ¿Qué cosa es la espiritualidad? La espiritualidad cristiana es dejarse mover por el Espíritu, vivir de acuerdo al Espíritu del Señor. Es un dinamismo que produce el Espíritu en la vida del alma. Entonces, podemos entender que la espiritualidad de la Iglesia Católica trata de ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado. Es decir, en la Sagrada Liturgia nosotros tenemos la espiritualidad de la Iglesia Católica. Es como el alma de la Iglesia. La espiritualidad de la liturgia es el alma de la Iglesia porque nosotros, por medio de la liturgia, nos sumergimos en el misterio de Cristo y nos convertimos en esa voz que Cristo está dirigiendo continuamente al Padre. Entonces, la espiritualidad católica tiene mucho que ver con la liturgia, y la espiritualidad litúrgica es precisamente dejarnos impregnar de las celebraciones que nosotros vamos realizando para vivir nuestra propia vida. Otra palabra que vamos a estar escuchando durante estos temas de estos días es la palabra mistagogía. La palabra proviene del griego mistagogos, que tiene en su raíz la palabra mistes, que viene de misterio, ¿verdad? Es introducirnos en el misterio. En la liturgia, ¿qué es lo que celebramos? En la liturgia celebramos el misterio de Cristo. En la liturgia celebramos continuamente el misterio de Cristo. Y al celebrar el misterio de Cristo no es solamente verlo como algo que está externo a nosotros, sino que estamos por la liturgia nosotros invitados a sumergirnos en él. Yo me imagino una alberca llena de agua, riquísima, deliciosa, donde yo quisiera estar sumergida, y entonces me echo un clavado y caigo ahí adentro y dejo que me empape el agua, no nada más meto los piecitos en la orilla, es muy diferente. Yo quiero sumergirme y echar un chapuzón bien bueno. Entonces disfrutar eso, disfrutar. Las celebraciones litúrgicas son como esa alberca y nosotros nos aventamos en ella y dejamos que la palabra de Dios que nos va dando la liturgia cada día impregne toda nuestra vida. Eso es la mistagogía. Bueno, ya partiendo de estos tres términos, podemos ir entendiendo lo que vamos a tratar en este pequeño, pues sería como un pequeño cursito, prácticamente es algo nada más como para empezar a despertar nuestros sentidos hacia la liturgia. Al despertar nuestros sentidos hacia la liturgia, bueno, yo les quiero compartir que esos sentidos hacia la liturgia se pueden despertar de muchas maneras. Nosotros siempre necesitamos motivaciones. Para mí han sido una motivación muy grande los profesores que he tenido de liturgia. Y yo les quiero mencionar a tres personas que quiero mucho y que he querido mucho porque me han enseñado a amar la liturgia. Y yo lo único que quiero pedirles a ustedes, pues que también se enamoren de la liturgia, porque si nos enamoramos de la liturgia, vamos a ir moldeando nuestra vida de acuerdo a lo que la misma liturgia nos va proponiendo y nos vamos a ir llenando de ella. Les quiero mencionar a estas tres personas que les digo a mí en mi vida me han ayudado mucho y que tal vez algunos de ustedes conocen, al padre José Guadalupe Martínez Osornio. El padre José Guadalupe Martínez Osornio, él casi ha pasado mucho tiempo en la catedral, tal vez
algunos de ustedes lo conocen, y si él por ahí nos ve, pues le mando un saludo muy grande y todo mi cariño, mi aprecio, mi oración por él. De él yo empecé a gustar un poco lo que es la liturgia. Él nos daba clases cuando éramos novicias, por ahí, en el año 84, 85. Él nos daba clases de liturgia y empezamos a gustar la liturgia, no tanto por lo que aprendíamos así de conocimiento práctico de libros y todo eso, sino el ver la fascinación que también él tenía al expresar, al exponernos temas de liturgia. Recuerdo claramente cuando nos hablaba, por ejemplo, cómo se ordenó el año litúrgico, de dónde salen las semanas y cómo decía él el colmillo que tiene la iglesia para hacernos entrar en todo este misterio que es el año litúrgico. Entonces de él aprendí mucho como maestro, como profesor de liturgia en mi noviciado, y ese cariño que él fue inyectando en mí, pues yo después me lo llevé a donde estuve estudiando, y recuerdo mis exámenes de liturgia siempre pasaba con 10 y con mucha admiración de mi profesor, que ahorita se los comentaré. Y también otro sacerdote muy querido, que en paz descanse, hermano del padre Lupe, es el padre Javier Martínez Osornio. El padre Lupe estudió liturgia, es liturgo. El padre Javier no estudió liturgia como carrera, digamos, pero el padre Javier era un hombre muy enamorado también de la liturgia. Javier Martínez Osornio, un sacerdote que yo he estimado mucho, que llevo en mi corazón muchas enseñanzas de él, el cariño, el amor que tenía por la liturgia, por vivir los momentos litúrgicos. Yo a ellos les tengo mucho aprecio, son de nuestra diócesis, son personas que nos siguen enseñando mucho con su vida, con su ejemplo y con sus palabras. Que, por ejemplo, del padre Javier, pues palabras que guardo en mi corazón con mucho cariño, del padre Lupe, que todavía de vez en cuando por ahí llegamos a saludarnos. Y otro sacerdote del que aprendí bastante cuando estuve estudiando en Roma, yo estudié en un instituto que se llama Regina Mundi, y él era un profesor, también que en paz descanse, era profesor del Teresianum, y también tenía muchísimo trabajo en el Vaticano, mucho. Él era consultor de varios dicasterios y era consultor precisamente de todas las celebraciones litúrgicas del Papa Juan Pablo II y del inicio de Benedicto XVI. Él murió el 15 de junio del 2006, tenía muy poco tiempo el Papa Benedicto, pero él duró trabajando, yo creo que fácil 20 años en el Vaticano, pero un hombre sencillísimo, de un trato muy amable, muy cordial. Nadie en el trato se imaginaba la gran personalidad que era él en el Vaticano, pero era un hombre enamoradísimo de la liturgia, le salía por los poros el amor a la liturgia, a los signos litúrgicos. Recuerdo que él hizo una traducción de un cántico que se llama el Acatistos, que significa de pie. Es una celebración litúrgica oriental que hacen, por ejemplo, en la iglesia bizantina, me parece. Él hizo una traducción al español, una traducción al italiano, buenísimas, y hacía las celebraciones con el Papa Juan Pablo II, hizo una celebración bellísima del Acatistos. Hubo muchas cosas muy bellas que yo aprendí de él, pero más que nada fue el amor que él tenía por la liturgia y cómo se expresaba de ella. Lo recuerdo, tengo tan vivos los recuerdos de él, un hombre muy bajito de estatura, delgado y muy profundo en su hablar, pero cuando él hablaba era como
transmitir todo ese amor que él sentía por la liturgia. Un gran profesor de liturgia, tiene varios libros, se llama Jesús Castellanos Cervera, y Jesús Castellanos Cervera, castellano. El padre Jesús Castellano, pues, nos enseñó bastante, pero yo veía en él más que nada el amor, el gusto. Y a mí me llama mucho la atención un hecho de él que yo les quiero compartir. Él, en una ocasión, en una clase, estaba tan emocionado, hablándonos de, bueno, pues nos hablaba de la liturgia, de tantas cosas. En esa ocasión nos estaba hablando de una peregrina egeria de los primeros siglos de la Iglesia Católica. Y acababa de morir hacía poco un sacerdote que también amaba mucho la liturgia, y él decía que él había pedido a Dios morir en una fiesta de la Virgen, y Dios se lo había concedido. Entonces, cuando él nos lo platicó con mucha emoción. Recuerdo que algunas compañeras le preguntaron, ¿y usted quisiera morir en un día especial? Dijo, sí, bueno, si a mí Dios me lo regalara, me gustaría morir en una fiesta de Cristo. Solo fue un comentario. Y a mí se me quedó muy grabado. En una ocasión que yo estaba trabajando en una computadora, estaba haciendo cuentas, de repente me encontré con la noticia que había fallecido el Padre Jesús. Y cuando entré a ver la noticia del fallecimiento del Padre Jesús Castellanos, todos estos recuerdos vinieron a mi mente, porque el día que él falleció era el jueves de Corpus Christi. Había preparado todas las celebraciones litúrgicas del Papa, ya estaba el Papa Benedicto, había preparado, junto con todos los equipos del Vaticano, había preparado las celebraciones litúrgicas. Esto lo platicó un cohermano suyo, que después de tener todo listo, dijo, yo ya tengo todo listo, en la tarde son las celebraciones y ahorita me voy a ir a dar un paseo. Fue a darse un paseo y ya nadie más lo vio. En su paseo por unos jardines tuvo un infarto y ahí se quedó. Me llama la atención, pues, dos cosas. La primera, que murió en una fiesta del Señor. Y la segunda, murió en una pobreza extrema. En una pobreza extrema, yo digo, porque nadie se dio cuenta, porque lo recogieron, no sé, alguien que pasó por ahí, se lo llevaron a una morgue y lo guardaron porque no traía ninguna identificación consigo, hasta que lograron dar con sus hermanos. Fue algo muy, muy triste la forma como se fue, pero sin embargo a mí me hace pensar algo. Él era un hombre que amaba a los pobres, que amaba la sencillez, que amaba una vida pues muy, muy, muy sencilla. De verdad nadie se daba cuenta de la personalidad que era en su trato. Y se fue de una forma muy, muy sencilla, muy humilde, y en una fiesta de nuestro Señor. Creo que Dios lo recogió con mucho amor. Y bueno, les platico de mis maestros porque creo que en el amor que ellos han tenido a la Sagrada Liturgia, nosotros podemos también ver que podemos tener ese amor a la Sagrada Liturgia. La liturgia de la Iglesia es la celebración del misterio de Cristo. Nosotros somos cristianos, somos católicos. El centro de nuestra historia como católicos, el centro de nuestra historia como pueblo de Dios es Cristo. Cristo, en él resume como todo el Antiguo Testamento, y en él se concentra todo lo que es el Nuevo Testamento. Él es como el culmen de todo. Entonces, la liturgia es celebrar a Cristo como centro de nuestra historia de salvación, y no solamente de una historia de salvación del pueblo de Israel, una historia de salvación de la Iglesia, sino una historia de salvación personal. Mi vida se va configurando con Cristo.
Y dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros tendríamos que ir poco a poco llenándonos de Cristo de tal manera que ya no seamos nosotros quien vive, que sea Cristo el que vive en nosotros. Todas las acciones litúrgicas tienen una coronación en la Eucaristía, todas las acciones litúrgicas. De hecho, un bautismo, pues, puede celebrarse dentro de la Eucaristía. ¿Y para qué celebramos un bautismo? Para poder participar plenamente de la Eucaristía. Si yo no estuviera bautizada, no podría participar plenamente de la Eucaristía. La confirmación, ¿para qué se realiza? Para poder participar plenamente de la Eucaristía. Comulgamos porque participamos plenamente de la Eucaristía. Nos reconciliamos con Dios en el sacramento de la confesión para poder seguir participando plenamente de la Eucaristía. Y porque participamos plenamente de la Eucaristía, cuando nos enfermamos recibimos la unción de los enfermos. Y para seguir hacer creciendo esta iglesia y llevarla a su madurez, pues tenemos los sacramentos del orden sacerdotal y del matrimonio. Entonces, la Eucaristía es el centro y el culmen de todas las celebraciones, de las proyecciones de este misterio. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues en la Eucaristía vivimos plenamente el misterio de Cristo, Cristo muerto y resucitado. Es la plenitud del sacramento de la salvación. O sea, Cristo Jesús mismo es la plenitud del sacramento de salvación. O sea, nuestra salvación como pueblo de Israel, como iglesia, mi salvación personal se funda y se fundamenta en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ciclo litúrgico anual, es decir, del año litúrgico, cuando hablamos del ciclo litúrgico anual, tenemos la tarea de presentar, de vivir durante todo un año el misterio de Cristo, durante todo un año. Entonces, el ciclo litúrgico presenta con su más amplia exactitud el arco del misterio de Cristo en la iglesia. Todo el misterio de Cristo en la iglesia está contenido en el año litúrgico. Así, el pueblo de Dios tiene año tras año la posibilidad de sumergirse en el misterio y de vivirlo, haciendo de ello el camino propio del misterio de salvación. Así como les decía, sumergirnos a lo largo del año. En el año litúrgico se expresa concretamente la vida litúrgica de la iglesia. O sea, toda la vida de la iglesia, toda su espiritualidad se expresa concretamente en el año litúrgico. En el año litúrgico celebramos la Eucaristía. En el año litúrgico celebramos la liturgia de las horas, los sacramentos, los sacramentales. El año litúrgico expresa bien aquello que es la espiritualidad eclesial de la esposa de Cristo, que vive con su Señor los misterios de su vida, desde su encarnación, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, en el año litúrgico vivimos todo el misterio de Cristo y nosotros nos vamos integrando a ese misterio de Cristo. La Iglesia y la Sagrada Liturgia cuenta con sus libros, con subsidios litúrgicos. Tenemos, por ejemplo, el misal romano, los leccionarios, el evangeliario, para las bendiciones. Tenemos todos los libros litúrgicos y subsidios necesarios. Y podríamos pensar que si el año litúrgico lo vemos como un círculo que se repite y que tenemos nuestros libros y que leemos aquí cada renglón y dónde vamos y todo eso, la liturgia de las horas, el misal romano, podemos pensar que como si fuera algo
mecánico o ya articulado, ¿no? Como una repetición de lo mismo. Pero fíjense que no es así. No es así. Aunque la liturgia cuenta con sus libros, subsidios litúrgicos y todo esto, está siempre abierta a la celebración, a la asimilación personal y a la asimilación comunitaria, otorgando al pueblo de Dios la clave de comprensión y la forma de comunión y de celebración del misterio del Señor. Aquí el padre Jesús Castellanos propone en algunos de sus escritos, propone 3 conceptos dinámicos de liturgia en clave espiritual para aplicarlos al tema del año litúrgico. Y esos 3 conceptos son pedagogía, mistagogía y celebración. ¿Qué cosa es la pedagogía? La pedagogía, la liturgia, es la primera escuela. O sea, pedagogo nosotros sabemos que es el que conduce, ¿verdad? El que guía. La pedagogía nos hace ver a la liturgia que es nuestra primera escuela de vida espiritual, conduce nuestra vida espiritual. Es el lugar por excelencia de evangelización y de catequesis. Les recuerdo aquí, el señor obispo nos está haciendo mucho hincapié en esto. El mejor servicio al hermano es la evangelización, pues con la liturgia nosotros damos ese servicio de evangelización y catequesis. Ya viviendo las acciones litúrgicas hay una plenitud de evangelización y de catequesis. Es la liturgia un magisterio, es nuestra maestra, que normalmente este magisterio de la liturgia es ejercido hacia sus hijos. Nosotros somos hijos de la liturgia, hijos de la iglesia. Entonces los contenidos esenciales de la fe son transmitidos a través de las fórmulas litúrgicas que la palabra de Dios predica y proclama. Dice un teólogo ortodoxo, el coro de la iglesia es una cátedra de teología. El coro no me refiero solamente a los que cantan, ¿verdad?, sino a los que rezan con la liturgia. Y ahí dice este teólogo ortodoxo, Kern, dice, el coro de la iglesia es una cátedra de teología. Si queremos aprender teología, si quieren aprender teología, venga todos los días a rezar laudes, a escuchar la Santa Misa, acérquense a los sacramentos y acabaremos siendo de verdad teólogos. Otra palabra es la mistagogía. La mistología es, les decía yo hace un momento al iniciar, es como sumergirnos. Mistagogía es sumergirnos en el misterio de Cristo. Entonces, es la introducción al misterio. Aquello que la palabra anuncia y la experiencia de la fe anuncia en una comunión y comunicación a la asamblea, es lo que nosotros estamos invitados a participar. O sea, nosotros estamos invitados a vivir el misterio, no solamente al pasar y leer Cristo resucitó, Cristo no sé qué, no, sino sumergirnos en el misterio que estamos celebrando. Esa es la mistagogía, sumergirnos en el misterio que estamos celebrando. Y esta es la tarea de la Iglesia, y es muy evidente en el año litúrgico. Ella celebra, recuerda y actualiza todos los misterios del Señor. La mistagogía nos invita a entrar en comunión con el Verbo encarnado. Nos invita a entrar en comunión con este Verbo encarnado, muerto, resucitado, glorificado, y extiende la realidad del misterio a una iglesia glorificada. En María, por ejemplo, nosotros vemos como a la iglesia en un espejo. María
ha alcanzado todo aquello que la iglesia tiene que alcanzar. María ya se encuentra con Dios en la gloria y es lo que la iglesia, a donde la iglesia va. En María, en los santos, en la Navidad, en el Adviento, en la Cuaresma, en la Pascua, en el tiempo ordinario, en las fiestas de los santos, estamos invitados a vivir la realidad que celebramos, apropiándonos con fe de cuanto nos viene propuesto a través de la palabra que escuchamos en la liturgia, a través de las oraciones, a través de los ritos y del misterio eucarístico. Vivir el Evangelio de cada día en lo concreto de nuestra propia existencia. Y la otra palabra, la última, la celebración. La liturgia tiene su aspecto celebrativo festivo y tiene capacidad de dar sentido al pasado, al presente y al futuro, por medio de aquellos tiempos de celebración que dan sentido pleno a la vida. En la celebración se cuenta siempre con lo real, concreto. Yo les decía hace un momento, no es nada más algo circular que voy a repetir, no, porque lo voy viviendo de acuerdo incluso a mi propia vida y a mi propia experiencia. Yo no vivo igual la celebración litúrgica del 2022 que la del 2021 o que la del 2019. Y de hecho en la liturgia y en la celebración también entran los acontecimientos de la historia, porque no vamos a vivir igual la celebración liturgia en tiempos fuertes de pandemia, que una pandemia que hace 2 o 3 años no existía, no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo cuando estamos terminando una pandemia, cuando el mundo está en guerra, cuando en nuestro estado vemos que la violencia se desata y que es destructiva y que no podemos vivir igual la liturgia. Entonces la liturgia se hace una con nosotros en nuestra vida. Cada acto litúrgico, cada momento se vive con la experiencia, con un empeño, en nuestro empeño de vida. O sea, nosotros por la liturgia tenemos que ir como moldeando nuestra vida a la vida de la iglesia. La liturgia nos ayuda a que nosotros, al integrarnos a la Iglesia Católica, nuestra vida se vaya moldeando a ella. La liturgia se convierte así, por la celebración, en un camino de santidad para nosotros. El cristiano se deja plasmar de cuanto celebra para ser modelado por la liturgia de la Iglesia y se deja conducir por la mística litúrgica. O sea, en la mística litúrgica nosotros nos sumergimos en la liturgia, nos dejamos conducir por ella y permitimos que la liturgia vaya moldeando nuestra vida. Así, en la liturgia, por ejemplo, se celebra festivamente, por ejemplo, las fiestas y todo, pero también armoniza las solemnidades y también los tiempos ordinarios, los ritmos de espera, los ritmos de plenitud, y acentúa en la fiesta el momento oportuno, pero también en el tiempo ordinario pues nos va pidiendo fidelidad, constancia en lo cotidiano. O sea, la liturgia abarca un poco todo nuestro vivir, nuestra esencia, y si nosotros dejamos que la liturgia moldee nuestra vida, nos va a ir conduciendo hacia la casa del Padre y hacia una santidad en el Señor. Entonces yo los invito a que empecemos a enamorarnos de la liturgia, a dejarnos bañar por ella, impregnar, no se pongan impermeable, empápense de la liturgia del Señor, como tantos santos se han llenado de esta liturgia del Señor para vivir su vida, para guiarse hacia la santidad, y como estas personas que yo les hablo, que conocemos, que están cercanos a nosotros, el Padre Lupe, el Padre Javier. Hay tantas personas que se van llenando de la liturgia y que nos lo dejan ver. Entonces, así como ellos, y con el ejemplo también del Padre Jesús Castellano, al que yo le quiero dedicar estos días de liturgia,
pues llenémonos también nosotros de Dios y dejemos que el Señor conduzca nuestras vidas por medio de las celebraciones litúrgicas. Gracias por acompañarnos. Los invito a que recemos juntos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche.